¿Sabías que tu cuerpo es una marea confinada, literalmente, que responde al imán de la luna? Y no es poesía, es pura física. La luna que tiene la fuerza de mover océanos enteros. ¿Qué te crees que le puede hacer el agua o la sangre que corre por tus venas? Si en el video del sábado te demostré que la luna maneja eventos, calendarios, todo el tiempo en general, hoy te voy a demostrar que nosotros no vivimos bajo el cielo, sino que funcionamos con él. 3 cosas vamos a hacer en el video. Voy a decodificar el secreto que tenían los reyes en la antigüedad, en tiempos bíblicos, para poder sobrevivir la oscuridad. Vamos a hablar de la geometría exacta que conecta tus momentos de crisis, sí, con las fases del cosmos, para luego comprobarles científicamente que los momentos de mayor, entre comillas, vacío que nosotros sentimos, son en realidad los momentos que más potencia tenemos. Amigos, vamos a hacer este video desde el desierto de Judea, en un lugar que acaba de arrasar un torrente lleno de agua y que nos dejó fenómenos como este. Miren, de un lado verde brilloso y del otro arena, territorio árido, desértico, puro, un fenómeno increíble, profecías que se cumplen solo aquí en Israel. Les habla Sergio Baccari del canal Baccari, suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano. Hoy vamos a hablar de la luna. Así que gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, que van a poder llevarse de aquí cosas de Tierra Santa a vuestras casas, como pinchando aquí en este enlace o en el primer enlace que ven en la descripción de este y todos los videos. Visítenla, amigos. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a salir a caminar y prepárense, porque después de ver este video, ustedes van a comenzar a ver las noches de una manera como nunca las vieron, se los aseguro. ¡Vamos! Imaginen caminar sobre una tierra que no sabe si morir o renacer. A nuestra derecha, el desierto sigue siendo un recordatorio árido y amarillo de la sed. Por aquí, un torrente de agua acaba de arrasarlo todo, pero en su rastro ha dejado un verde violento y flores que desafían a la arena. Esta escena no es un error, amigos de la naturaleza, es un espejo del alma humana. Es la prueba física de que el mismo golpe que te despoja es el que trae la fuerza para florecer. En la Biblia, esta que tengo en la mano, el desierto nunca fue un lugar de castigo, sino el escenario de la transformación. Es aquí donde el cielo se vuelve el único mapa posible y hoy vamos a levantar la mirada, porque para entender por qué tu vida a veces se siente como este desierto dividido, primero tienes que entender al testigo que nunca falla, aquel que rige las mareas, el tiempo y hasta tu propia sangre, y Areaj en hebreo, la luna. Amigos, comenzamos a caminar por este hermoso desierto y ante todo les quiero decir que la humanidad del año 2026 vive inmersa en una paradoja. Tenemos tecnología para mapear cráteres a millones de kilómetros, pero hemos perdido la capacidad de leer, entre comillas, el cielo que tenían nuestros antepasados y es una lástima. Para ellos, la luna no era un objeto de estudio, sino una presencia vital que dictaba el ritmo de la supervivencia. Imaginen un mundo sin electricidad, como nos decía el doctor Abraham García el sábado, donde la noche era una entidad física, una oscuridad tan densa que podía sentirse en la piel. En ese escenario, la aparición de la luna no era un evento estético, era el regreso de la esperanza. La palabra mes en latino proviene de raíces que significan medida, y es que la luna fue el primer reloj de la historia, uno que no dependía de engranajes, sino de la luz. En hebreo le decimos Jodesh, de la raíz renovar, porque con el mes nace una nueva luna, un nuevo capítulo en la vida. Lo curioso es que a diferencia del sol, que es una presencia constante y a menudo castigadora con su calor, la luna tiene la, entre comillas, humildad de cambiar. Los antiguos observaron que el disco lunar no era estático, se vaciaba por completo para luego volver a nacer, una lección de resiliencia escrita en el firmamento. Ese ciclo de 29.5 días, conocido como el mes sinódico, es una de las coincidencias más asombrosas del sistema solar. Existe una geometría perfecta que deja boquiabierto a quien la analiza porque, aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también está unas 400 veces más lejos de la Tierra.
Esta proporción exacta permite que, desde nuestra perspectiva, ambos luzcan del mismo tamaño, permitiendo los eclipses totales. Para las civilizaciones del creciente fértil, el inicio del mes lunar, el Rosh Hodesh, era un asunto de Estado. Se necesitaban 2 testigos que hubieran visto físicamente el primer hilo de la luz tras la oscuridad total. Estos hombres corrían ante el tribunal para declarar el nacimiento de la luna y de inmediato se encendían almenaras en la cima de los montes. Era una señal de fuego que viajaba de montaña en montaña, anunciando que el tiempo se había renovado. Este fenómeno de la luna nueva es el núcleo de una enseñanza que atraviesa siglos, como vemos. La luz no es algo que se posee, sino algo que se refleja. La luna brilla más cuando más se aleja del sol en su órbita, recordándonos que para brillar con luz propia en la oscuridad, a veces es necesario tomar distancia y encontrar el ángulo correcto. Les cuento que los antiguos sabían que el momento de mayor oscuridad, cuando la luna es invisible, luna nueva, no era una desaparición, sino un embarazo. En ese vacío absoluto se gestaba el siguiente ciclo, y esta idea de que el vacío es el precursor de la luz es un constante en la sabiduría antigua y se resume perfectamente en la promesa de permanencia que encontramos en los textos sagrados, donde la luna actúa como el aval de una realidad que no muere, sino que se transforma. Este hilo de la renovación encuentra su máxima expresión humana en la figura del rey David. Existe una conexión técnica y mística entre este monarca y la luna en el judaísmo, por lo menos, que ha sobrevivido miles de años. En la tradición se utiliza una frase que aún hoy resuena en celebraciones y cantos: David Melech Israel, Chai veKayam, es decir, David, el rey de Israel, vive y permanece. Lo asombroso es que esta frase no se refiere a una inmortalidad física, sino a una analogía directa con el ciclo lunar. David, al igual que la luna, no tuvo una vida de luz constante. Su biografía, como sabemos, es una sucesión de fases extremas, desde el brillo del joven que venció a Goliat hasta la oscuridad profunda del fugitivo que debía fingir locura en cuevas para poder salvar su vida. David entendió, como pocos, que el liderazgo y la existencia misma funcionan bajo el código del astro nocturno, la luna, que no se trata de no caer nunca en la sombra, sino de tener la certeza absoluta de que se volverá a brillar. Un dato curioso que suele pasar desapercibido para muchos es que la luna no tiene luz propia. Es un cuerpo rocoso y opaco. ¿Sabían eso? Su brillo es en realidad un préstamo del sol. Esta es la esencia de la humildad davídica, que él nunca se presentó como la fuente de su propio poder, sino como un recipiente, entre comillas, que reflejaba una luz superior, la de Dios. En astronomía existe un punto llamado sisigia, que es cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados. En ese momento, la Luna está en su fase nueva o llena. Para los antiguos, esta alineación representaba la conexión perfecta entre el hombre, su propósito y la fuente de la vida. David, entonces, vivió en una sisigia espiritual constante, incluso cuando sus errores lo sumergían en la fase menguante. Lo que deja boquiabierto es que históricamente el anuncio del nuevo mes lunar era un acto de rebelión política. Les cuento, durante las ocupaciones extranjeras, cuando se prohibía santificar el calendario, los sabios usaban el nombre de David como código secreto para decir que la luna había vuelto a aparecer. Entonces, decir David vive, David Kayam, significaba decir el ciclo ha vuelto a empezar, la oscuridad no ha ganado. Y esta relación se sella con una promesa de permanencia que desafía las leyes del tiempo. Mientras que los grandes imperios de la antigüedad, el babilónico, el persa, el griego, se comparaban con el sol por su deseo de dominio absoluto y aplastante, el linaje de David aceptó la naturaleza lunar, la capacidad de ser pequeño, de casi desaparecer, para luego reconstruirse. La luna es el testigo fiel porque cada 29 días y medio cumple su palabra de regresar. Esa fidelidad al ciclo es lo que garantiza que, incluso en los momentos de mayor ocultamiento, ya sea en la historia de un pueblo o en la vida de una persona, la semilla de la luz ya está presente en la sombra. El rey David es el espejo entonces humano de ese proceso, recordándonos que el ocaso no es un final, sino el espacio necesario para que la luz se renueve y vuelva a nacer con una fuerza que la fase anterior ya no podía contener.
Y cito un Salmos de Rey que dice: como la luna se establecerá para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mientras seguimos caminando por el desierto, amigos, no los quiero aburrir con data científica, pero estoy seguro que les va a interesar saber que existe un fenómeno llamado libración lunar, es decir, un ligero bamboleo que nos permite ver un 9% de la cara oculta de la luna. Y se los traje porque es la metáfora perfecta. Incluso cuando nos sentimos estancados, mostrando siempre la misma cara de dolor o éxito, la vida nos obliga a revelar partes de nosotros que ni sabíamos que existían. El exilio emocional no es una pérdida, sino es un ángulo necesario para que la luz alcance rincones de nuestra alma que antes estaban en penumbra. La sombra, amigos, no es ausencia de luz, sino una posición relativa. En el cuarto menguante la luna parece morir, ¿verdad? Pero solo está cambiando su ángulo si se ponen a pensar. ¿Y saben qué? Los antiguos sabían que los humanos tenemos meses emocionales, que la luna llena es agotadora, pero que es en la oscuridad donde ocurre el verdadero crecimiento. Increíble. Al igual que la savia de las plantas desciende a las raíces, cuando la luz disminuye para fortalecerse desde abajo, nuestros momentos de sombra son para fortalecer nuestros cimientos. Les cuento que en astronomía la luna negra es el momento de mayor alineación con el sol y de máxima carga energética, aunque no se vea. Entonces, estar en nuestro punto más bajo, amigos, no es el fin, sino que es estar alineado para recibir la mayor fuerza de renovación. Como dijo Miqueas, y cito: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Dios será mi luz. ¿Entendieron? La sombra no nos detiene, solo nos prepara para el próximo bloque de luz. Seguimos caminando y, como les dije al comienzo, el cielo no es un mapa lejano, es un pulso que llevamos dentro. Nuestro cuerpo es una marea confinada que responde a ese imán de roca que cuelga en el vacío en el cielo. ¿Y sabían que existe una sincronía eléctrica? El ciclo de la vida humana y el de la luna comparten los mismos 28 días. No es coincidencia, es diseño de Dios. En la antigüedad se sabía que la luna gobernaba los fluidos, desde la savia de los robles hasta la sangre en el vientre materno. El vínculo entre el embarazo y la luna es quizás la evidencia más asombrosa de nuestro diseño. No es casualidad que la gestación humana dure en promedio 10 meses lunares. Mientras el mundo exterior se rige por el sol, el vientre materno es un santuario que opera bajo leyes nocturnas. Es una oscuridad fértil, donde la vida no necesita luz para construirse, sino ritmo. ¿Se dan cuenta, amigos? Al igual que la luna nueva es invisible, pero está cargada de potencial, el embarazo de la mujer es ese periodo de ocultamiento donde el mayor milagro ocurrirá en silencio, recordándonos que lo más valioso siempre se gestiona en lo profundo, lejos de la mirada de los demás. Lo más asombroso es que, sin luz artificial, los ciclos biológicos de comunidades enteras se alinean perfectamente con las fases lunares. Somos seres lunares que hemos olvidado su ritmo por culpa de las bombillas eléctricas. Hay que reconocer, incluso tu cerebro tiene su propia marea. La ciencia moderna valida hoy que los cambios en el campo geomagnético que la luna modula afectan nuestra melatonina y también el sueño. Pero el milagro ocurre en el cuarto menguante. Es ahí cuando el cuerpo entra en una fase de limpieza profunda. Al igual que el mar se retira para revelar el fondo, nuestro organismo aprovecha el descenso de intensidad lunar para regenerar tejidos. Es el repliegue vital. El vientre materno es el espejo de la luna nueva, un lugar de oscuridad absoluta donde se gesta la vida. Esta conexión nos enseña que el crecimiento real no siempre es visible. Nosotros solemos creer que solo avanzamos cuando brillamos, pero la biología nos demuestra todo lo contrario. Las células se reparan con mayor eficiencia en el silencio y la sombra. La luna no necesita gritar para mover océanos, su poder es silencioso y constante. Es una invitación a respetar tus propios periodos de cansancio y ocultamiento, entendiendo que son tan vitales como los de máxima energía. Concluyendo, somos un reflejo de ese astro que se vacía para volver a llenarse. Como dijo Irmiau Jeremías, así ha dicho Dios, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. ¿Has entendido? Tu naturaleza no es una línea recta, sino una esfera perfecta que sabe cuándo retirarse
para volver a empezar. Para terminar, les quiero contar que todo este viaje termina donde comenzó, pero con una mirada distinta. Al llegar a este punto descubrimos que la luna no es solo un reloj o un espejo, sino la prueba física de que el final es una ilusión óptica. En astronomía existe un término llamado luz cenicienta o Da Vinci Glow. Es ese momento, justo antes o después de la luna nueva, en el que podemos ver débilmente la parte oscura del disco lunar. Lo que deja a la gente boquiabierto es que ese brillo no proviene del Sol, sino de la propia Tierra. Es nuestro planeta, amigos, reflejando luz hacia la Luna. Increíble. Es un abrazo luminoso entre dos mundos en el momento de mayor debilidad. Y esta imagen es el cierre perfecto de nuestro hilo. Cuando parece que hemos llegado al ocaso definitivo, la vida busca formas imprevistas de sostenernos para que el germen de lo nuevo no se apague nunca. La eternidad, recuerden, no es una línea que nunca termina, es un círculo que nunca se rompe. Las civilizaciones que nos precedieron no temían a la desaparición de la luna porque habían convertido la observación en fe. Ellos sabían que el ocaso es simplemente el nombre que le damos a la preparación para un nuevo amanecer. En el ciclo de renovación, la última fase del menguante es indistinguible de la primera fase del creciente para el ojo no entrenado. Y esa es la magia del diseño de Dios. El punto de mayor agotamiento es técnicamente el primer segundo de la recuperación. Entonces, hemos visto cómo la luna mueve las mareas, guía a los reyes en las cuevas y marca el pulso de nuestra propia sangre. Todo converge en una única verdad. Nada se pierde, todo se retrae para impulsarse con más fuerza. Al cerrar este relato, entonces, vamos a mirar al cielo no como extraños, sino como quien mira un mapa de su propio destino. La luna seguirá allí, vaciándose y llenándose, recordándonos que el éxito y el fracaso no son solo fases de una misma esfera, que no hay nada que temer en las sombras si comprendemos que el sistema entero está diseñado para el retorno. Que el ciclo de renovación es la ley suprema del cosmos, una promesa escrita en planta sobre el terciopelo negro de la noche, asegurando que mientras haya un cielo, siempre habrá una oportunidad para volver a nacer, más sabios, más profundos y más brillantes que antes. Y recuerden lo que dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Listo, amigos, aquí terminamos el paseo. Y junto con esta familia se va también este video. Shalom.